Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, yo soy Nadine Terrein y juntas somos las Tres Gracias. El día de hoy vamos a tener el tema de salud mental y sexualidad que nos va a presentar Irene Torices y que seguramente tendrá muchas cosas que hacernos reflexionar, porque siempre nos cuestiona y nos hace reflexionar, Irene, para variar. Adelante, Irene. Bueno, pues sí va a haber preguntas, pero hoy no vamos a jugar ping pong. Bueno. Este es un tema que hace unos meses me solicitaron en una universidad, derivado de un incremento en el número de intentos de suicidio y de suicidios consumados entre la población universitaria. Entonces me pareció importante tenerlo como uno de los temas de discusión en nuestro programa, no solamente para que esté en nuestro canal de YouTube, sino para poder analizarlo juntas y ver desde nuestro quehacer cotidiano qué es lo que podemos hacer para poder atender esta situación. Y pues me gustaría empezar con algunas definiciones básicas para contextualizar el asunto de la salud sexual y de la salud mental. Y empezaría por la definición de sexualidad, que no recuerdo si alguna vez ya la hemos mencionado en el programa, me parece que no. Pero dicho de manera muy simple, como lo decía Álvarez Gallú en su momento, son todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que conforman la sexualidad de las personas o de los seres humanos. Y que en estas incluyen el sexo, el género, las identidades de sexo y de género, la orientación o preferencia sexual, el erotismo, el apego emocional, el amor y la reproducción. Y tal como lo dice la Organización Panamericana de la Salud, no es exclusivamente la ausencia de salud, enfermedad o discapacidad, sino que incluye una serie de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores y en general una autorregulación de la salud sexual que se experimenta en todas las formas que sentimos, que pensamos y en general en lo que somos. Como decía el propio Álvarez Gallú y como digo yo ahora frecuentemente cuando doy una charla de sexualidad, no es algo que nos podamos quitar y dejar guardado en el ropero para ir a trabajar o dejar guardado en el cajón para ir a una reunión familiar, sino que ella está con nosotros todos los días y por eso se expresa en las formas, en cómo nos vinculamos con otras personas y en cómo nos expresamos desde lo individual. Ahora, ¿qué es la salud sexual? En general, cuando las organizaciones internacionales hablan de salud, en cualquier ámbito, siempre nos hablan de un estado de bienestar. El bienestar es un estado subjetivo, porque lo que para mí puede ser bienestar, puede no serlo para cualquiera de ustedes dos. Yo en este momento puedo decir que me siento relativamente bien y que estoy en un estado de bienestar relativo, y a lo mejor ustedes me pueden decir, ay, pero pues si te ves como que ni siquiera estuvieras enferma, ¿no? Y la realidad es que puedo sentirme del carambas, y eso puede no notarlo nadie. Y este bienestar no solamente se expresa en la parte física, sino también en la parte psicológica o emocional y en la sociocultural. En este caso, hablando de salud sexual, estaría relacionada evidentemente con la salud sexual, que se expresa de forma libre y responsable en las capacidades sexuales que conducen a las personas a la armonía y al bienestar social, enriqueciendo nuestra vida individual y, por supuesto, también nuestra vida social. Está fuertemente influenciada también la salud sexual por las características emocionales de cada persona, su autoestima, su bienestar emocional y mental, además de por la cultura y el ambiente donde vive. Y en el tema de salud sexual también tendríamos que hablar de que no es simplemente la ausencia de disfunción o enfermedad, sino que implica un sentido de autorregulación del propio cuerpo y además el reconocimiento de los derechos sexuales
como derechos personales y también como derechos universales, si lo pudiéramos decir así, porque eso implicaría de cada cultura en particular. Ahora, ¿qué es la salud mental? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que tiene una definición ya bastante antigua, que data del 2014, nuevamente nos habla de un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales, lo que sea que entienda la Organización Mundial de la Salud por normales, de la vida para poder trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Aquí es donde empezaría yo con los cuestionamientos en cuanto a aquellas personas que presentan un trastorno en su salud mental, como los que se enlistan en la CIF o en el DSM-5, si verdaderamente todas las personas que presentan un trastorno mental están conscientes de sus propias capacidades y pueden afrontar estas tensiones normales de la vida para trabajar de forma productiva y fructífera. Desde mi experiencia, no todas, pero sí me gustaría escuchar al respecto ustedes qué opinan, dado que las dos son psicólogas y tienen experiencia de trabajo en el campo justo de la salud mental. Pues es regresar un poquito a esta definición de salud mental que tenía Freud, ¿no? De amar y trabajar. Ok. ¿No? Yo no sé si somos todos realmente capaces de ser productivos. Y este tema me brincó mucho del estrés normal, ¿no? ¿Qué tan normal podemos considerar una guerra contra el narcotráfico que lleva 20 años? Esto que hablábamos hace unas sesiones de la violencia contra la mujer y que maten a 10 mujeres diarios en un país. O sea, eso es el estrés normal y uno tiene que ser productivo a pesar de eso. ¿Cómo está esa situación o a qué se refieren realmente con estrés normal? Supongo que los estreses del desarrollo o de la vida cotidiana, sin considerar violencia social. Y la otra parte es esto en la definición de salud en general, de salud mental y de salud sexual, que hacen hincapié en esto del bienestar. Creo que el bienestar tiene que ver con la posibilidad de ejercer a plenitud los derechos humanos. Los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales, incluyendo los derechos... El derecho a la salud. Derecho a la salud, derecho al asociarse libremente, derecho a, pues a expresarse, ¿no? Como todos los derechos que hay. Incluyendo el derecho a la libertad y a vivir en un país con seguridad. Exactamente, derecho a la libertad, derecho a la seguridad, y todo eso es lo que genera bienestar. Y entonces, ahí sí podemos hablar de estrés normal, ¿no? Cuando todos los derechos están cubiertos y ejercidos a plenitud, entonces sí hablamos de estrés normal, ¿no? Mari Carmen. Lo que pasaría es que aquí el estrés, hay estrés y distrés. Y yo creo que todo lo que están mencionando, Nadine, sobre precisamente todas las situaciones de femicidios, las situaciones de que no existe la seguridad, incluso yo añadiría en el contexto la parte de la economía. Y esto, porque estrés es poderme levantar e ir a hacerme un café y sentarlo. Ese es el estrés, pero el distrés es cómo voy a llegar a la quincena o cómo voy a saber que voy a regresar a mi casa segura si salgo hoy afuera. Esa parte sería como poderlo diferenciar. Cuando yo busqué la parte de psiquiatría que menciona también qué es la salud, y dice un estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite al individuo interactuar con su medio de manera creativa, propiciando su crecimiento y bienestar individual y el de su ambiente social cercano y lejano, buscando mejorar las condiciones de vida. No, pues estamos más fregados todavía. Esa es la parte que cuando yo la vi, cuando
me asomé a ver toda esta parte de la salud, porque curiosamente en el diccionario de psicología ni siquiera hay la salud mental, Así nada es. más dice salud la definición. Pero yo pensaba, o sea, como poder dentro de esto encontrar, como tú dices, lo que para mí sería el bienestar. Yo creo que en mucho tiene que ver con, primero como sentirme un ser libre con capacidad para enfrentar mi día a día, para poder tener la fuerza de levantarme, ser creativo, sentirme pleno, sentirme en armonía, sobre todo conmigo mismo y con mi medio ambiente. Si yo estoy a gusto o en armonía conmigo, va a ser a lo mejor más fácil adaptarme a las situaciones. Y si de esta reclusión sanitaria hablamos, tendría mucho que ver en ese sentido. Como esta parte de sentirme eh, en armonía, completo, contento, a gusto conmigo mismo o conmigo misma. Y como tú dijiste, Irene, tienen que ver los aspectos de la autoestima, de la percepción, de la realización, del desarrollo de mis capacidades. Yo creo que en ese sentido, si yo me siento contento, y obviamente contento no en un estado, De euforia. digamos, sí, de euforia, que ya no es algo natural, sino también mencionaste de autorregulación, porque el día a día nos trae como situaciones, fluctuaciones, nos podemos recibir o vivir momentos que nos traiga satisfacción, alegría, contento, y como podemos recibir noticias que nos puedan afectar, o como podemos vivir. Entonces, como ir dentro de toda esta fluctuación, el poder desarrollar las herramientas internas para enfrentarme al manejo adecuado para mí, para mi contexto de cada situación que se me va presentando, porque no podemos generalizar. La situación no está como para poderla generalizar, sino es como lo que yo vivo en cada momento, minuto a minuto o hora a hora a través de mi cotidianidad y de mi día, el aprender a desarrollar de manera creativa, creo que también será lo creativo. Y a lo mejor hay herramientas que pudieran, el ver afuera, el tener, no lo sé, una plantita, déjame ser cursi, tener un algo que me dé un sentido de vida. No sé si nada más tengo una plantita, pero esa plantita a personas, a algunas les puede dar sentido de vida. Y yo creo que esta parte de la tecnología que tú mencionabas de una plática en la universidad, creo que precisamente este sentido de vida puede estar en conexión más con los seres vivos, con lo humano, con conmigo mismo, con las plantas, con el ambiente, con la naturaleza, etcétera. Y en función, en esa función será también con otros seres humanos. Y Por eso aprender hablaba yo, perdón, por eso hablaba yo de que el bienestar es un estado de percepción subjetivo. Y absolutamente. alguna vez Malena Micher, que también fue compañera de Mari Carmen, maestra mía, un día que, como el ejemplo que puse yo hace un rato, ¿no? Llegué y le dije, oye, qué bien te ves hoy, y me dice, sí, dice, pues qué bueno que me ves así porque me siento verdaderamente de la fregada. Y ya Claro. empezó a contar todo lo que le había pasado, y pues la fachada puede decirnos una cosa, pero en realidad la forma en como la gente se percibe es algo completamente distinto, como para poder lograr todo esto que las dos han mencionado y que sí forma parte de la salud mental. Pero bueno, ahora viene la chamba que nos encomienda la Organización Mundial de la Salud, a quienes trabajamos no solamente en aspectos vinculados con la promoción de la salud, sea la sexual o la mental, sino en general con en el trato directo con las personas. Y aquí la Organización Mundial de la Salud, que también es una tarea que nos solicita, derivado de la pandemia que hemos estado viviendo todo este año y que ha incluido la afectación de la salud mental,
nos dice que el promoverla abarca una amplia gama de actividades que pueden estar directa o indirectamente relacionadas con la promoción del bienestar. Es decir, no es nuestra función ver que la gente se sienta bien únicamente, sino que también nos toca prevenir los trastornos mentales, que ahí es en donde hemos estado un poco cojos en la pandemia y cojas en nuestro caso, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Si bien hay actualmente un teléfono, y bueno, yo me acabo de enterar por un kit que recibí, al que se puede llamar para recibir apoyo emocional si estás infectado por COVID, pues lo real es que el tiempo que te dedican es mínimo, son a lo mucho 20 minutos y siguen con la siguiente llamada. Y esto lo sabemos nosotros desde la labor que desarrollamos de manera profesional, pues a veces no son suficientes ni siquiera los 45 minutos de una sesión regular de terapia o la hora, en el caso de que así esté contemplado dentro del encuadre terapéutico, para poder disminuir estos niveles de ansiedad, atender un cuadro depresivo, etc. Pero bueno, pues entonces ahí vayamos revisando qué tanto le hemos entrado a esta chamba para poder garantizar o prevenir los resultados de la misma. Que la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es una de las áreas más desatendidas de la salud pública. Eso creo que lo sabemos de sobra. Las tres y mucha de la gente que seguramente nos ve y nos escucha en sus casas. Cerca de 1,000 millones de personas viven con un trastorno mental. 3 millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol o de otras sustancias intoxicantes, y una persona se suicida cada 40 segundos, lo cual es grave. Y la razón de la solicitud de esta universidad para hablar del tema de manera abierta y cómo se vincula con la sexualidad. Y por si no fueran pocos estos datos, en los países de ingresos bajos y medios, como el nuestro, más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben tratamiento para su afección. La estigmatización, la discriminación, el carácter punitivo de la legislación y las violaciones de los derechos humanos siguen estando generalizados. Y aquí les voy a platicar algo que está sucediendo actualmente con las personas con discapacidad, particularmente psicosocial. De repente dejaron de recibir el apoyo que les da el gobierno por ser personas con discapacidad. Y una de las justificaciones que han dado las personas responsables del programa es que la discapacidad psicosocial es algo que se cura. Y que por eso les retiraron el apoyo. Porque ya en el tiempo que estuvieron recibiendo el mismo, pues tendrían que haber tomado las medidas necesarias para poder atenderse y curarse de esta deficiencia o de esta afección. Como para ver el nivel de violación a los derechos humanos, que si bien no es obligación del Estado proporcionar este apoyo económico, sí lo es atender sus necesidades generales en materia de salud mental. Ahora, va la siguiente pregunta. ¿Cuáles pensarían ustedes que son algunas de las cuestiones vinculadas a la sexualidad que pueden constituir una preocupación para la salud mental? Aspectos de la sexualidad que puedan constituir un peligro para la salud mental. Sí, o una preocupación para la salud mental. La falta de información, por ejemplo, la falta de información, la represión, los conceptos erróneos, digamos, culpígenos que imponen las religiones, la insatisfacción sexual per se. Yo creo que estos aspectos, o por ejemplo, en una disfunción, el no cumplir el desempeño esperado por mi pareja, por ejemplo, ¿no? O por mí misma o mismo, ¿no? En esta parte, y que sería como que puede ser autoflagelante,
no sé, la misma corporalidad, el no conformar un estereotipo en las mujeres, pueden ser aspectos que pueden en alguna persona que no haya una fuerza yoica suficiente o información que pueda ser hasta torturante y sobre todo en los adolescentes, ¿eh? Sobre todo en los adolescentes, esta parte de la imagen puede resultar torturante, desde Freud ya lo decía, ¿no? Yo creo que estos son algunos. Yo creo que todos los aspectos de la sexualidad, porque si la sexualidad es un aspecto central de ser, de quienes somos, se hace como un engranaje, ¿no? Entre la salud mental y la sexualidad. Y si no nos podemos quitar la sexualidad en ningún lugar donde vamos, como lo dijiste, pues está ahí presente todo el tiempo. No importa si es por un problema de desempeño en la pareja y que tengo insatisfacción, esto me va a estar carcomiendo por dentro y me va a estar haciendo sentir mal, haciendo sentir insatisfecho con la vida, y se va haciendo una bolita de nieve entre estos dos engranajes de la salud mental y la salud sexual, me parece. Bueno, pues ahora sí que palomita. Cuando empecé a investigar sobre el tema, me llamó la atención que la mayoría de los estudios relativos a salud mental se centraban en la diversidad sexual y la infección por VIH. Sin embargo, empecé a encontrar otras investigaciones en donde justo lo que se identifica como parte de los resultados es que absolutamente cualquier aspecto que tenga que ver con la sexualidad puede afectar nuestra salud mental. El embarazo, el parto, el puerperio, la concepción, la anticoncepción, el aborto, las infecciones de transmisión sexual, la conducta sexual, cualquiera de las expresiones de las que se trate, la pluralidad de formas de contacto sexual, evidentemente la violencia sexual, la medicalización, sea para el tratamiento de una disfunción sexual o sea para inhibir la aparición de los caracteres sexuales secundarios en los casos de personas con disforia o discordancia de la identidad sexogenérica, la discriminación, el estigma relacionados con la orientación y la preferencia sexual, las relaciones de género también afectan la salud mental, la homofobia, el machismo, y nos podríamos ir con una larga lista en donde también estos autores, Barbosa Sousa, Freitas, Paiva y Weinberg, con algunos otros colaboradores, incluyen los diferenciales de poder como la pobreza y el racismo, que parecieran no estar vinculados con la sexualidad, pero lo están en la medida en la que eso hace que la educación integral de la sexualidad no llegue tan fácilmente a estos grupos de población que están en mayor riesgo de vulnerabilidad, como lo están también algunos grupos de la diversidad sexual y las personas con alguna deficiencia o alguna discapacidad. Y bueno, pues a mí no me salta tanto este asunto del embarazo, el parto y el puerperio, porque pues cuántas veces se ha cuestionado la existencia de la depresión posparto como algo que verdaderamente sucede a las mujeres. Y yo he tenido amigas cercanas que han pasado por esta depresión posparto y la verdad la han pasado bastante mal, ¿no? Claro. Hasta la ansiedad por el desempeño sexual, que pues, puede presentarse en cualquiera de nosotros independientemente de que no estemos con un trastorno mental identificado o diagnosticado, y que esto, bueno, pues puede acompañarnos en muchos momentos de nuestra vida. Incluso, Irene, en este sentido que decías, perdón que te interrumpa, de la depresión postparto, incluso está comprobado por estudios de la disforia premenstrual, que es en alguna afectación, en algunas mujeres se incrementa su peso hasta en 5 kilos, por ejemplo. Aspectos importantes que afectan enormemente por la fluctuación de las hormonas. Claro que existe. Bueno, ese no es un punto que hubieran considerado los autores, pero es cierto. También el síndrome premenstrual puede afectar importantemente, bueno, desde que nos genera irritabilidad, bueno, a mí ya no,
pero que puede generar irritabilidad en en las personas que aún menstruan, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, la sexualidad y la salud mental son términos que no pueden definirse de manera única. La sexualidad se tiene que entender como un fenómeno social que se vive en diferentes lugares y épocas de una manera muy específica. Por eso no podemos hablar de derechos sexuales universales. Y en esta misma línea, la salud mental se refiere a algo mayor que la simple ausencia de trastornos mentales. La salud mental entendida de esta forma es el producto de interacciones que incluyen factores biológicos, sociales y psicológicos que afectan a todas las personas, no solamente a las que tienen un trastorno mental diagnosticado, sino a todas las personas de la tierra en donde vivimos. Sin embargo, como lo sabemos de sobra quienes nos dedicamos a la sexología, la sexualidad rara vez se discute en la valoración médica, psicológica, de rehabilitación, de trabajo social, de enfermería o de cualquier otra rama de la salud o de la educación. Y algunos autores como Brito y Oliveira observaron que la concepción de quienes se dedican a la atención a la salud sobre la sexualidad tiende a expresarse a través de la negación de su asociación con desviaciones, transgresiones y enfermedades. Y Collins, por su parte, destaca el uso de medicamentos para inhibir las posibles consecuencias adversas de la actividad sexual en personas con trastornos mentales graves, sugiriendo la esterilización o la castración química, que es algo que al menos yo veo de manera recurrente con personas que presentan alguna discapacidad intelectual o algún trastorno emocional, particularmente en los casos de esquizofrenia o histrionismo, que lo primero que sugieren es justamente la esterilización en el caso de las mujeres y la castración química en el caso de los hombres, como una medida para minimizar esta sexualidad que se dice exacerbada por parte de quienes les atienden ante una falta de comprensión completa de lo que es el trastorno mental que está presentando la persona. Y buscando comprender cómo se responden las preguntas sexualidad en la salud mental, Higgins, Barker, Begley y Quinn encontraron que si bien el personal de salud que atiende a personas con algún trastorno mental reconoce la importancia de la sexualidad, también identificaron sentimientos de vulnerabilidad personal y profesional, además de una tendencia a perpetuar prácticas que marginan, discriminan y excluyen socialmente a consultantes que expresan preocupaciones sexuales. Y cuando leí esto me acordé mucho de una respuesta que daba una compañera terapeuta física cuando las personas con lesión medular que atendíamos en cierto hospital de la Ciudad de México le preguntaban sobre sexualidad y su respuesta era: usted preocúpese ahorita por empezar a caminar y despreocúpese de la sexualidad, que eso no es algo que ahorita valga la pena considerar. Pues pareciera ser que en el área de la salud mental la visión sigue siendo la misma, de una negación de la sexualidad y en consecuencia una falta de respuesta a las necesidades de las personas que presentan alguna de estos trastornos. Y bueno, McCann afirma que la falta de profesionales capacitados y la baja inversión en el área de la sexualidad en los servicios de salud mental pueden ser algunas de las justificaciones de que el personal de salud lo califique como de baja prioridad. Y por otro lado, de nueva cuenta, Higgins, Barker y Begley afirman que actitudes profesionales como estas refuerzan el estigma y el miedo que experimentan sus clientes. El tratamiento incluso puede incluir la intimidación emocional, si le pudiéramos llamar a eso tratamiento, las amenazas, la contención física, con estas camisas de fuerza para que no se pongan literalmente o, como se conoce comúnmente o vulgarmente, locos, la contención química y el aislamiento. Los pasos importantes para revertir este escenario serían, ¿cuáles para ustedes? Ay, educación. Claro, educación, claro. Conocimiento, información. ¿Sabes cómo qué? Cómo romper este dique
porque ahorita que mencionabas todo tiene que ver con la percepción de la sexualidad como, en primer lugar, de una manera reduccionista de que solamente es un coito, nada más. Pero por otro lado, el no hablar de la sexualidad, verlo solamente del coito, hace que no se hable, un tema tabú, siendo que, como estás informando expresando, Irene, abarca todos nuestros aspectos, nuestros sueños, nuestra cotidianeidad, nuestra ropa, nuestro arreglo, nuestros anhelos, nuestras carreras, todo, todo lo abarca la sexualidad. Entonces, yo creo que la educación, la información, la educación, la aceptación va a hacer tanto que se rompa el dique de la represión, como que pueda haber realmente el cuidado y el compromiso con la salud sexual. Eso es lo que pienso. Yo creo que este ejercicio que hacemos nosotras, las tres gracias, de abrir los temas, de hablarlos con claridad, de hablarlos con fundamento, porque no es nada más, ay, de mi ronco pecho, invento que esto es padre o divertido, que pues algunas personas que están en medios se inclinan mucho más hacia esta parte más morbosa del tema sexual, pero es el poder hacerlo con fundamentos, con ciencia detrás, puede ir ayudando a romper este estigma que hay y definitivamente insistir mucho con políticas públicas también, insistir mucho en que haya educación sexual en todos los niveles, incluido en medicina, ¿no? Pero además ahí tendrán que ver también mucho los padres, porque los padres también de pronto son los que pueden temer mucho. Yo me he encontrado los dos polos, padres que no aceptan, como los que quitaban esta parte del PIN parental, de quitar de los libros, y padres que buscan a un profesional o una profesional de la salud sexual para que les informen a sus hijos, porque ellos mismos no tienen la información o no tienen la habilidad o la apertura como para poderlo hablar. Entonces yo creo que en este sentido el ejercicio que hacemos además de divertido, creo que es padre, que estamos aportando, estamos dentro de la salud mental, porque estamos haciendo algo por la comunidad. Creo que es importante, ¿no? Y sabes, esto de los padres de familia también es que están metidos en ese estigma que hay de la sexualidad. Tienen esta misma Claro. estereotipos y tienen miedo. Por supuesto que tienen miedo. Si nosotros con ciencia les podemos decir, oye, educar a tu hijo sí hace que se retrase el inicio de la vida sexual y lo tenemos comprobado con ciencia, puede ser que estén un poquito más abiertos a hablar de estos temas, ¿no? Claro. Absolutamente. Bueno, pues otra vez palomita para ustedes. Efectivamente, la educación integral de la sexualidad sigue siendo la clave. Y además, MACAM propone el desarrollo de foros de discusión entre profesionales de la salud y consultantes. Ojo, no se propone únicamente con consultantes que presentan un trastorno mental. Habría que hacer estos foros de discusión con mujeres embarazadas, con mujeres que ya dieron a luz o que ya parieron y que están teniendo algunas preguntas, cuestionamientos respecto a su vida sexual posterior a esto, por supuesto, con toda la comunidad que engloba la diversidad sexual, con personas que presentan alguna condición de discapacidad, porque al final ellos son los expertos en lo que les está pasando. Ellos son los expertos en las necesidades que requieren que sean atendidas por parte del personal de educación y de salud. Y nuevamente Higgins, Barker y Begley proponen la creación de programas de educación integral de la sexualidad llevados a cabo de manera sensible y solidaria en los centros de atención a la salud, cualquiera que sea el nivel del que se trate. Así sea un kiosquito de información general, como fueron en algún momento los programas amigables de sexualidad o de educación sexual para adolescentes, lo mismo tendrá que suceder en otras áreas de atención a la salud, incluyendo en este momento, y seremos reiterativas hasta cansarnos, con el asunto del COVID. Habría que informarle a la gente no solamente las medidas de prevención para no contraerlo, sino también si ya lo contrajo, cómo hacerle para poder mantener su salud mental
en un estado óptimo que le permita tener esta percepción de bienestar, aunque tenga que estar encerrado 14 o 21 días. Eso va a ser algo muy importante y que va a ser una diferencia enorme entre lo que estamos viviendo ahora y lo que empecemos a vivir después. Owen y Khalil nos dicen que la falta de conciencia y comprensión de las instituciones a esto de lo que estaba yo hablando y del personal de salud y educación respecto a la sexualidad de cualquier grupo considerado minoritario, crea entornos hostiles, donde la comunidad objeto de atención puede sentirse marginada y excluida. Pues no es gratuito que hayamos empezado a hablar hace algunos años de violencia obstétrica. No es gratuito, como tampoco es gratuito que durante muchos años la comunidad infectada por el VIH haya sido, pues, estigmatizada o sobreestigmatizada, diría yo, y rechazada en muchos espacios, incluso de trabajo, exigiéndoles el que llevaran un diagnóstico de no ser portadores del virus, como ahora nos exigen llevar un diagnóstico de no ser portadores del COVID. Y como también a las mujeres se les sigue exigiendo su prueba de no embarazo para poderles ofrecer un empleo. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, hay que tener claro que todas las personas que requieren atención a su salud sexual para garantizar su salud mental tienen derecho a expresar y vivir plenamente su sexualidad, aunque hay un camino largo por recorrer en la búsqueda de una atención satisfactoria. Por tanto, existe la necesidad de cambiar paradigmas y de implementar prácticas humanizadas para reducir los obstáculos con los que vive una persona que forma parte de grupos no heteronormativos o normoevolutivos, de acuerdo a la propuesta de De Tomini, Racera y Pérez. Y es tarea de todas las personas que nos dedicamos a la atención, a la salud o a la educación en materia de sexualidad, empezar a promover que este camino se haga más corto y que se recorra en menos tiempo para garantizar justamente el bienestar de las personas y la salud no solamente sexual, sino también la salud mental de quienes habitamos en este planeta. Y con eso cerraría yo el tema del día de hoy. Y les dejo la palabra a ustedes. Excelente, de verdad. Creo que resultó muy importante cuando tú hablaste de la salud mental. Sin embargo, creo que en tu investigación has abarcado de manera muy amplia y por ahí salen aspectos que podríamos tocar posteriormente en este mismo canal, que siga participando para dar la información a la gente. Creo que en especial en este momento, con lo que están mencionando, con lo que estamos viviendo, como que fortalece para seguirle echando ganas y seguir investigando y que podamos continuar con estos temas de apertura y obviamente que la gente ojalá participe. No sé si a lo mejor una nueva modalidad podrían ser los foros de discusión que resultarían interesantes. No lo sé. Me agrada la propuesta. Pues es un tema que para mí ha sido un eje rector de mi vida. En mi Twitter pongo que soy una persona que soy apasionada por dos temas: la locura y el sexo. Y pues justamente salud mental y salud sexual son dos como vías sobre las que yo he fundamentado mi desarrollo profesional. Y sí me parece muy, muy importante tener en cuenta las dos y que además están entrelazadas, ¿no? Es muy fácil caer en la tentación cuando alguien tiene un trastorno mental de no ver su sexualidad y no entrarle al tema de la sexualidad, porque primero hay que quitarle la locura. Claro. O primero tiene que ser normal para entonces que sí pueda. Pero no solo pasa con la salud mental, también, como decías, con la salud física. Anécdota que tienes, yo tengo una parecida. Yo trabajaba con un paciente enfermo mental
con problemas mentales, esquizofrenia específicamente, y tuvo un problema de próstata. Lo operaron, un cáncer de próstata, lo operaron y todo el rollo. Y desde que lo operaron me decía, es que ya no tengo erecciones y no me puedo masturbar y esto está terrible y no sé qué. Dije, habla con el oncólogo, habla con el médico, ¿no? Y le insistí mucho que hablara con el médico y se atrevió a hablar con el médico. Y el médico le dijo, date por bien servido de que salvamos tu vida. Y me quedé siempre con esa sensación de, híjoles, ¿y para qué? Digo, no es el único para qué, pero si esto me da cierta satisfacción en la vida, ¿no? El poderme masturbar, y le da un cierto sentido a mi vida tener esa satisfacción. Ahora ni siquiera voy a tener eso, gracias, pero ¿para qué me salvaste? ¿No? Y entonces caemos mucho en esa tentación y además otra anécdota es esta de la autorización de medicamentos para el deseo sexual en las mujeres. No se autorizaron en Estados Unidos porque los cardiólogos se opusieron, porque podía poner en riesgo, un riesgo mínimo, el funcionamiento cardíaco de las mujeres, que en comparación con el riesgo que tiene el Viagra en el funcionamiento cardíaco de los hombres, pues es totalmente diferente. Pero que un hombre tenga una erección es bien importante, que una mujer tenga deseo, no tanto. Solo que se te olvida que las mujeres somos incapaces de tomar buenas decisiones, Nadine. Entonces, por eso es el personal médico el que tiene que tomarlas por nosotros. Y Claro. por eso la FDA no autorizó seguramente este fármaco para atender el deseo. Y bueno, yo creo que de anécdotas podemos llenarnos el día de hoy. Yo recuerdo también cuando se estuvo grabando la segunda temporada en She TV sobre discapacidad y sexualidad, que nos solicitaron que incluyéramos testimonios. Y bueno, para mí fue, y lo voy a decir tal cual, verdaderamente desgarrador cuando invité a mi hermana. Mi hermana es una mujer que vive con esquizofrenia o que presenta esquizofrenia, dicho correctamente. Escucharla hablar de sus necesidades sexuales, porque yo nunca se les había preguntado tampoco. Y como ella no hablaba de las mismas de manera abierta, y en general es una mujer que habla poco, pues fue hasta ese momento en el que caí en cuenta de cómo podría, qué adjetivo podría utilizar, de lo poco, pues sí, importante que puede llegar a ser, incluso para la familia, este aspecto fundamental para todos los seres humanos. Y bueno, así puede haber un montón de, o pudo haber un montón de otras personas que se sumaron o que aceptaron dar su testimonio. Y recuerdo algo que dijo mi hermana en ese momento, que fue, es que la gente tendría que entender que nosotros también tenemos la necesidad de que alguien nos abrace, nos bese, nos quiera y que nos demuestre ese afecto, y que nosotros podamos también demostrarle a las otras personas nuestro afecto y pedirles lo que necesitamos. Y con eso, pues me dejó muda, ¿no? O más bien, con eso me solté a llorar. Claro. Pero fíjate, en ese sentido lo que mencionabas, que fue para mí muy importante, romper paradigmas. Porque es esto precisamente, en la familia no se habla de la sexualidad. Ah, sería interesante que el público que nos ve o que nos escucha, que diga cuánta información le dieron en la familia. Entonces, cómo aún nosotros en la familia no se habla, no se pregunta, no se comparten estos aspectos porque se consideran así como muy privados o porque, pero hay que romper este paradigma, así como el capítulo que habló Nadine del placer sexual, defender nuestro derecho al placer sexual, independientemente de cualquier otra característica, y rompamos candados, ¿no? Creo que eso. Entonces sí, la salud mental tendría que ver con amar y trabajar. Justamente. Claro. Okay. Bueno, pues tenemos mucha chamba por delante y yo sí quisiera hacer una
pues ahora sí que dar un testimonio. Me han estado preguntando por qué en los últimos programas he aparecido tan tapada a cámara o a cuadro. Y la razón es porque, aunque sigue habiendo personas que piensan que este bicho maldito que nos vino a trastocar la vida a todas las personas, tiene viviendo conmigo el COVID-19 desde hace ya 10 días y estoy entonces recluida en mi casa desde ese momento que me dieron el diagnóstico y lo real es que no le he pasado bien. Entonces el tema de hoy vino justo a poner la cereza en el pastel, porque pues he experimentado cuadros de ansiedad más intensos que los que ya de por sí tenía, una sensación de abandono importante, una sensación de soledad también en algunos momentos importante, más allá del malestar físico. Justo es la parte emocional la que ha venido a trastocar más esta sensación de bienestar. Y aunque muchísima gente ha estado al pendiente de mi estado de salud, lo cual agradezco infinitamente, incluso personas que no me conocen de manera personal, sí, pues he de decir que si tienen alguien en casa que está diagnosticado por COVID, pues atiendan esta parte de estar cercanos, de escucharles, de apapacharles, aunque sea así, de manera simulada o de lejitos, o con todo el cuidado y la precaución que se requiere utilizando el cubreboca, la careta, lavándose las manos después de tocarlos y pues garantizando decirles todos los días que les aprecian, que les quieren y que están ahí para ellas o para ellos. Yo he tenido una sintomatología física muy leve y sé que no en todos los casos es así. Y solamente quería hacer esa precisión por aquellas personas que han preguntado por qué tan enchamarrada en las últimas 2 sesiones. Pues estamos contigo, como te lo dijimos, en lo que necesites y los abrazos ahí están. Sí, pero no me han traído ni mi arrachera que les pedí, ni tecito, ni nada. No, malas amigas estas dos que están aquí. Pero bueno, no es cierto. Son excelentes amigas y siempre han estado al pendiente. Y pues vamos a cerrar para no meternos en líos. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga y terapeuta de parejas y juntas somos las 3 gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor.